Hola amigos, ¿qué tal? Feliz día, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a abordar una serie de tópicos relacionados a la guerra, ¿sí? Hoy los invito a cada uno de ustedes a que me acompañen a un viaje sobre... Es algo que quería conversar hace ratico, quería compartirlo aquí por medio de esta plataforma de audio para que fuera un podcast, porque es un tema que no se toca mucho, por cierto, ¿sí? Y hoy vamos a entrar, sobre todo porque hoy vamos a conversar sobre por qué y cómo se va creando la guerra, ¿sí? Eso es lo que yo hoy quiero conversar con ustedes, con cada uno de ustedes. Así que nada, aquí iniciando este podcast con esta deliciosa música de jazz, claro que sí. Saludando un poco a las personas que están en estas plataformas para que ven estos podcasts. De verdad que siempre me hace mucha ilusión, lo comento. Los que se toman el tiempo para escuchar este tipo de temas. Sobre todo porque a mí me gusta conversar. Sobre todo porque a mí me gusta conversar sobre lo que muchas personas no conversan, ¿sí? Sobre todo en estos temas tan importantes, tan trascendentales para la sociedad, que es importante que se aborden desde una perspectiva mucho no superficial, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, eso es lo que hoy yo les voy a conversar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero claro, inicialmente saludándolos, claro que sí. Estaba ahorita leyendo una frase de Michel Foucault, ¿sí? Este gran filósofo. Y él decía algo muy interesante. Él decía que la política es la guerra continuada por otros medios. Y el derecho es una cierta manera de continuar la guerra. Claro, él invierte la frase de Clausewitz, ¿verdad? Porque Clausewitz tiene una famosa frase que dice: la guerra es la política continuada por otros medios. Y esto es muy interesante. Y ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver la política con la guerra? Pues mucho. Es algo que muchas personas a lo mejor no sabrán, pero mucho, porque recuerden que las guerras se construyen a partir de ideologías, ¿sí? Y existen grandes antecedentes que demuestran lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pues las más famosas, diríamos así, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando tú abordas, y aquí es el punto, eso es lo que yo quiero conversar ahorita mismo con ustedes. Cuando tú abordas el cómo es que se va creando la guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tú vas a ver, y si tú profundizas en el tema, te darás cuenta que siempre había una ideología, ¿no? Eso es lo que yo quiero conversar ahorita con ustedes, ¿sí? Pero bueno, vamos a abordar una serie de temas. Les voy a hablar de la ideología de la guerra. 3 temas. Y también les voy a conversar sobre la constitucionalización de la guerra a través del derecho, que esto es la segunda parte de la frase de Foucault, cuando él dice que el derecho es una cierta manera de continuar la guerra. Es cierto, pero yo lo quiero enfocar más que todo sobre aquellas personas que tienen una gran influencia en el poder y que utilizan esta influencia en el poder para regular la irracionalidad de su ser, ¿no? ¿Sí? Así que aquí vamos a abordar un poco el aspecto filosófico también. Pero bueno, vamos a ver. El problema también, vamos a hablar del problema de regular la irracionalidad a través del derecho. Por eso era lo que les estaba comentando un poco. Cuando se norma la guerra, cuando se regula la guerra a través del derecho,
ocurre la barbarie, ocurre el genocidio. Así que bueno, vamos a comenzar. Ok, fíjense, ¿por qué se van creando las guerras? Vamos a ahorita mismo a abordar el asunto desde esta perspectiva ideológica. Eso es lo que yo quiero conversar ahorita mismo con ustedes. La ideología. Bueno, a mí me pone a pensar mucho la Primera Guerra Mundial, sobre todo, porque aquí habían una serie de proyectos ideológicos. Y me refiero sobre todo a lo que ocurría con el paneslavismo y el pangermanismo. Esto que voy a comentar pues es una fiel copia de lo que ya Diana Uribe, la gran Diana Uribe, ha comentado anteriormente. Ella tiene un programa, podcast también, búsquenlo, que se llama pues La Primera Guerra Mundial. También habla de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una serie de podcasts increíbles. Se la van a pasar muy bien. Yo sé por qué se los estoy diciendo. Entonces ella comenta que cuando... Fíjense en algo. Cuando habla en la Primera Guerra Mundial, ella comenta la serie de hechos sucesivos, pero ideológicos, ¿sí? Cómo se va formando esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, lo que me llama la atención de este programa, de lo que ella comenta, es que ella habla del proyecto. Ella hablaba de que habían dos proyectos ideológicos: el paneslavismo y el pangermanismo. ¿Qué es esto del paneslavismo y el pangermanismo? Bueno, en cuanto al paneslavismo, el paneslavismo es un proyecto que se cimenta en la búsqueda de los pueblos eslavos, ¿sí? Cuando hablo de pueblos eslavos me estoy refiriendo a esa Europa oriental, Rusia, por supuesto, la madre, Checa, Eslovenia, todos esos países, ¿verdad? Eslovaquia, todos estos países hacen parte de esta Europa oriental. Y cuando hablamos del pangermanismo, estamos hablando de esa búsqueda de pueblos que hacen parte de la mitología germana, ¿sí? Por un lado, en el paneslavismo la idea es buscar esos pueblos que hacen parte de esta mitología eslava, ¿sí? Y en el pangermanismo es la búsqueda de esos pueblos de la mitología germana. Hago un pequeño paréntesis porque cuando hablamos del proyecto nazi, fíjense en esto, este paréntesis va a ser un poquito largo, pero de seguro les va a llamar la atención. Porque cuando hablamos del proyecto nazi, acuérdense que ellos se basaban en una ideología muy fuera de serie, ¿no? Muy loca. Y era la superioridad aria, ¿sí? Ellos creían que que ellos eran superiores en cuanto a la etnia se refiere, frente a los demás, ¿cierto? Y entonces yo les voy a explicar cómo es que esto se empieza a constitucionalizar en el proyecto nazi, ¿sí? Y esto nace a partir de esta mitología germana. O sea, la construcción, ¿sí?, de la superioridad aria, de esta ideología, pues nace a partir de esta mitología. Muchas ideologías nacen a partir de diversas mitologías. Mitologías son cosas que ilusorias, porque no se sabe si realmente existieron, pero es irónico, pero sí es cierto. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a la parte estética. En cuanto a la mitología germana, ¿sí?, ¿cómo eran estos dioses? Estos dioses eran tipos altos, rubios, fornidos, ¿verdad? Entonces, claro, uno de esos dioses se conoce como Thor, ¿no? El dios del trueno, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo conocerán porque hace parte de la serie de Marvel, ¿cierto? Entonces ellos utilizan esta ideología para decir: nosotros somos mejores en cuanto a nuestra raza se refiere frente a los demás. Esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó?
el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial, por qué en la Primera Guerra Mundial, tanto el Imperio Austrohúngaro como Alemania se unen, ¿verdad? Porque y aquí es donde les quería mencionar el proyecto del pangermanismo, es que estos señores se unen a partir de una alianza que se llama la Alianza Nibelunga, ¿verdad? Recordarán que les comentaba un poco sobre esta mitología, ¿no? Cómo es que se crea el pangermanismo a partir de esta ideología. Bueno, entonces resulta y acontece que el Imperio Austrohúngaro y Alemania pues hacen parte de ese proyecto pangermano, ¿cierto? Y así es que se va creando. Por eso es que a la hora de aliarse en la Primera Guerra Mundial, se alía Italia, ¿verdad? Pero más que todo el Imperio Austrohúngaro y Alemania a partir de esa alianza nibelunga. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Pero están viendo cómo es que se va creando este proyecto. ¿Cómo es que se van creando las guerras a partir de estos proyectos ideológicos? Esto es muy importante, claro, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una premisa muy importante a la hora de construir una ideología, la ideología de la guerra, como yo la llamo. Y es que, ¿qué pasa? En virtud de todo lo que hemos hablado, la ideología para construir la ideología para construir la guerra nace a partir de una premisa, y es la premisa de superioridad. En otras palabras, como un pueblo cree que su ideología es mejor que la ideología del otro, cree que tiene derecho, ¿verdad?, a alzarse frente al otro, ¿sí? A manifestar su superioridad frente al otro, ¿sí? Esta es la premisa de superioridad a la hora de construir una ideología en la guerra, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo ya con la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es que esta premisa de superioridad se transmuta. ¿A qué me refiero? Porque en el proyecto nazi la ideología no es que yo creo que mi ideología es mejor que la tuya, por eso creo que tengo el derecho a invadirte. No, ya no. Sino que esta ideología se transmuta, esta ideología de superioridad se transmuta. Y en el proyecto de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es que dicen lo siguiente: ahora yo creo que no solamente mi ideología es mejor que la tuya, sino que además mi raza es mejor que la tuya. Por eso yo tengo el derecho a invadirte. Y además tengo el derecho a exterminarte. Fíjense lo peligroso que es una ideología, ¿verdad? Mal manejada, por cierto, ¿sí? Esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que se exterminaron a más de 6 millones de judíos, ¿sí? Porque creían que tenían el derecho a exterminarlos, a dañar sus derechos fundamentales a partir de una ideología de superioridad, ¿sí? Esto era pues un poco lo que ocurrió. Pero en fin, vamos a continuar. A mí lo que me llama la atención de la segunda parte de la frase de Michel Foucault es que él dice que el derecho es una cierta manera de continuar la guerra. Esto es muy importante, pero yo quiero enfocar más que todo esto a la constitucionalización de la guerra a través del derecho, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú tienes a una persona, y hago un pequeño paréntesis o una pequeña advertencia, esto más que todo está enfocado a los estados totalitarios, a los estados dictadores, ¿sí? Hoy en día, pues, gracias a Dios, gracias al cielo, hoy en día los sistemas gubernamentales, los sistemas políticos que existen hoy en día están basados más que todo en ese sistema democrático, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, veíamos como una serie de estados estaban constituidos por monarcas
y por dictadores, déspotas, claro está. Entonces, ¿qué pasa? Y les voy a poner el ejemplo de Alemania, ¿sí? Cuando tú tenías a una persona como este señor, este Hitler obviamente, este dictador, ¿qué pasa con los dictadores? Los dictadores tienen una característica y es que ellos una vez llegan al poder, tratan de derribar la democracia, ¿sí? Y obviamente por eso es que Hitler encendió el Reichstag, acabó con el Reichstag, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tú acabas con el poder legislativo, estás acabando con el derecho que tiene un pueblo, ¿verdad? Para manifestar su voluntad en el Estado. Recuerden que la voluntad en un Estado es la del pueblo, lo que prevalece ante todo, ¿no? Pero esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la característica que tienen estos dictadores? Y es que ellos tratan de eliminar la democracia, ¿sí? Y entonces empiezan a regular la irracionalidad, su irracionalidad ideológica a través del derecho. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la característica que tienen las leyes? La característica que tienen las leyes es que son de forzoso cumplimiento una vez se constitucionalizan en dicho estado. Por eso, cuando tú tienes a un monarca, cuando tú tienes a un déspota, un dictador, ¿verdad? Que lo primero que hace es disolver el legislativo, lo que va a ocurrir es que él va a imponer su ideología a través del derecho, ¿sí? Y ahí es donde ocurre el genocidio, ahí es donde ocurre la irracionalidad, o como muchos autores intelectuales han llamado la muerte, el suicidio de la razón, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Pero bueno, les quería hablar un poquito de este tema, ¿verdad? Hoy podemos ver que actualmente la guerra se ha constitucionalizado a través del derecho. Hay normas que regulan la materia, hay normas que regulan un poco pues la guerra. Entonces es importante que reflexionemos en estas ideas. Miren todo lo que les he comentado el día de hoy, de cómo se va creando, cómo se justifican las guerras, ¿sí? A través del derecho, ¿sí? Cómo la influencia de la política tiene gran relevancia, ¿sí? A la hora de dirimir la actividad bélica entre diversos estados. Así que bueno, eso era un poco... antes de irme, les comento que en cuanto a la constitucionalización de la guerra a través del derecho, tenemos las leyes de guerra. Existen las leyes de guerra, y las leyes de guerra no son más que una serie pues de normas, las coloco aquí entre comillas, una serie de normas que regulan la actividad bélica, ¿sí? Ustedes lo pueden investigar un poquito más. También hoy en día pues lo que más conocemos es los convenios de Ginebra, que hacen parte del derecho internacional humanitario, rama que hace parte del derecho internacional, por supuesto, que se encarga de dirimir lo que acabo de decir hace un momento, la actividad bélica entre estados, ¿sí? Fíjense cómo se va regulando la guerra. Pero obviamente cuando nosotros hablamos del derecho internacional humanitario, sabemos que esto está pensado más que todo a atenuar los conflictos bélicos. Esto es importante que lo tengamos a mente, ¿sí? Y bueno, sí, a regular un poco, pues pensando en controlar estos conflictos. Así que nada, les quería comentar esto, les quería compartir esta información. Y nada, chicos, amigos míos, nos vemos. Saludos.